Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, oyentes, todas aquellas personas que toman su valioso tiempo para poder estar aquí en este canal con el propósito de estudiar y de aprender juntos sobre la palabra de Dios? Queremos decirte que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, donde quiera que te encuentres. Agradecemos tu valioso tiempo para poder dedicar algunos minutos para poder estudiar la palabra de Dios. Déjame decirte que cuando haces eso, haces bien, porque estás tratando de aprovechar el tiempo, estás tratando de redimirlo correctamente, y qué mejor inversión que hacerlo para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy queremos hablarte acerca de un tema muy importante que pocas personas se toman el tiempo para poder enseñarnos sobre la verdad que encontramos en las Escrituras. El día de hoy quiero hablarte acerca de un tema que pocas veces se toca, y es acerca de la iglesia. ¿Sabías tú que la Biblia habla de una sola iglesia? ¿No lo sabías? Te prometo que si te quedas durante algunos minutos con nosotros, vamos a aprender acerca de este tema tan importante. Por ello te invito a que tengas por ahí tu libreta, que puedas tener también tu Biblia, una pluma para que puedas hacer tus anotaciones. Es tu responsabilidad el que puedas tener estas herramientas a tu alcance para que podamos juntos aprender. Esto nos ayuda a retener mejor la información que recibimos cuando estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. En el mundo de nuestros días, en pleno siglo XXI, existen bastantes grupos religiosos, bastantes. Las denominaciones o los grupos religiosos más prominentes son la Iglesia Católica Romana, son los Testigos de Jehová, algunos se llaman evangélicos, otros son bautistas, pentecostés. ¿Y qué crees? La lista sigue. La lista sigue debido a que cada grupo, cada persona ha tratado de buscar su propia conveniencia. Satanás se ha encargado de dividir al pueblo de Dios, pero en la palabra de nuestro Creador encontramos que solamente se habla de una iglesia. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica que encontramos en las Escrituras y que de alguna manera, aunque tú no lo creas, sigue vigente en pleno siglo XXI. Y tú puedes formar parte todavía de ella, siempre y cuando estés dispuesto a vaciarte de todo lo que ya conoces y a poder aprender algo nuevo, si es que ya tienes conocimiento de las Escrituras. Pero también, si eres nuevo en este terreno, te va a ayudar a que tu fe la puedas fortalecer de una manera sólida sobre las Escrituras que tenemos a nuestro alcance. Así que ponte cómodo y vamos a iniciar con este estudio tan importante. Primeramente, queremos decir que la iglesia es aquella que tiene a Cristo como cabeza y se guía en sus mandamientos que encontramos en las Sagradas Escrituras. También está formada por todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, es decir, aquellas personas que han nacido de nuevo. Primeramente vamos a ver qué es lo que significa esta palabra iglesia. Se compone de dos palabras, en el griego se define como eclesia, se compone de dos palabras, y estas dos palabras, la primera palabra es ek, que significa fuera de, y ekleo, que significa los llamados, es decir, los llamados fuera de, los llamados fuera del mundo, llamados aparte para el servicio a nuestro Dios. Aquí está hablando de las personas, no se está refiriendo al edificio o al templo como muchos le conocemos. Ahora bien, la Biblia nos habla desde la profecía que esto iba a suceder. En algún momento de la historia, la iglesia iba a estar establecida. Nuestro Dios revela a través del profeta Isaías, ahí en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, aquí dice la Escritura que en los postreros tiempos iba a venir la iglesia del Señor.
Y déjame decirte que los postreros tiempos son desde Cristo para acá. Desde Cristo para acá son los postreros tiempos. Aquí esta revelación que tiene el profeta Isaías es antes de Cristo. Y está diciendo que en los postreros tiempos va a venir la iglesia. También ahí en el versículo 3 dice que la palabra de Dios iba a salir desde Jerusalén. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará con caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Desde aquí se iba a empezar a predicar su palabra, desde aquí iba a salir esta situación, desde aquí vamos a aprender. Y dice que muchos pueblos iban a venir a la casa de Jehová. La pregunta es, ¿qué es la casa de Jehová? En 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pablo nos enseña, ahí en 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí podemos ver que la iglesia son las personas, son los individuos. Y dice aquí el apóstol Pablo que la iglesia es la casa de Dios, es columna y es un baluarte de la verdad. Así que nadie nos engañe con que nadie tiene la verdad absoluta, que en temas de religión no podemos ponernos de acuerdo. Está bien claro, la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Estamos hablando desde una perspectiva profética, todavía no vamos a donde la iglesia está establecida, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es importante que entendamos que la iglesia del Señor es la casa de Jehová, es la iglesia y es la verdad. Esto es lo primero que queremos dejar bien cimentado y bien en mente. Cuando venga esto, ¿qué era lo que se iba a predicar? ¿Qué era lo prioritario? La palabra de Dios nos dice allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean vestidos de poder desde lo alto. Aquí está, nuestro Señor Jesucristo está hablando de lo mismo que el profeta Isaías había escrito. Podemos ver claramente que las piezas empiezan a acomodarse. Las piezas del rompecabezas las empezamos a unir y nos damos cuenta que efectivamente la palabra de Dios está explicando de manera contundente que la iglesia iba a ser establecida de esta manera. Una vez que vemos la profecía, ahora vamos a ver el establecimiento de la iglesia. La iglesia se estableció en el año 33 después de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Así que vamos a ver en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, historiador gran médico, Hechos capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo para poder entender lo que está hablando el escritor de este libro. En Hechos 2 nos confirman versículos del 1 al 4 que la iglesia iba a ser establecida con poder de lo alto cuando viniera la promesa. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
En estos 4 versículos podemos ver cómo dice la escritura, y aquí ya se empieza a cumplir la profecía de Isaías, donde dice que iba a ser establecida con poder, con potencia, cuando viniere la promesa. Desciende poder de lo alto, desciende el Espíritu Santo, y los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Aquí es donde ya tienen el poder absoluto. Número 2, la palabra de Dios iba a ser predicada comenzando desde Jerusalén. Esto nos decía el profeta Isaías. Y aquí en Hechos 2, versículos 5 y versículo 14, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y escuchen mis palabras. Aquí es donde vemos el segundo punto de la profecía de Isaías, que iba a salir la palabra de Jehová de Jerusalén. Y aquí están en Jerusalén, y el apóstol Pedro se levanta, y aquí es donde empieza a dar su primer discurso para poder enseñarle a los judíos sobre el evangelio. ¿Qué era lo que les iba a predicar? En los postreros tiempos. ¿En qué tiempos iba a predicar? En los postreros tiempos. Hechos capítulo 2 versículos 16 y 17. Ahí el apóstol Pedro, comenzando su discurso, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta es otra profecía también. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y número 4, lo que se iba a predicar era arrepentimiento y perdón de los pecados. Hechos 2:38, esto lo hemos visto a lo largo de nuestros estudios. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí es donde vemos el establecimiento de la iglesia. En este libro de los Hechos vemos cómo las profecías tanto de Isaías como del profeta Joel se están cumpliendo aquí. Y nada más como una pequeña nota, y que lo tengamos bien registrado, en Isaías podemos ver la iglesia en profecía, pero aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla ya de la iglesia establecida. En el versículo 47 de este capítulo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya no dice añadía a los judíos, ya no dice nada de esto, dice a la iglesia. A la iglesia el Señor estaba añadiendo cada día a los que debían de ser salvos. Ahora vámonos con su fundador. En una historia, y en Mateo capítulo 16, hay una historia muy peculiar, donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas que le dan algunos dicen: unos creen que eres Elías, otros creen que eres Jeremías, y otros creen que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, dice: esto es lo que dice la gente, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, como algunos lo conocemos, era un hombre muy imperativo, era un hombre muy impulsivo, que se dejaba muchas veces manejar por sus propias emociones. Se levanta y le dice las siguientes palabras. Ahí en Mateo capítulo 16, en el versículo 16, le dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Aquí queremos dejar un punto bien claro, porque algunos, más bien vamos a decirlo como las cosas como son, los católicos dicen que aquí usan este pasaje de la Biblia para decir que Pedro fue el primer papa, que Pedro es sobre quien se fundó la iglesia. Por eso es importante que podamos analizar y darnos cuenta de lo que realmente quiso decir Jesús. Por eso es bien importante saber las palabras en su origen, en su significado, o cómo fue escrita la Biblia, que en este caso, cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aquí el Señor, ¿a quién le está diciendo esto? Se lo dice a Pedro, sí, pero cuando el Señor dice, tú eres Pedro, el nombre de Pedro en el griego se traduce como Petros, significa piedra pequeña o guijarro, algo pequeñito. Y luego le dice, y sobre esta piedra, cuando dice, y sobre esta roca, esta palabra roca en griego se traduce como Petra, lo que quiere decir o significa roca, piedra grande, peña, es decir, refiriéndose a Jesús mismo, se refiere a Él mismo. Y para que podamos comprobarlo con las Escrituras, en Isaías 28:16 dice el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Aquí nuestro Dios, a través del profeta Isaías, está hablando del futuro. Está hablando, he aquí yo he puesto en monte de Sión una piedra angular. Y los apóstoles confirman que esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo revela ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8. Primera de Pedro 2, del 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura. Ojo que aquí es Pedro el que está escribiendo esto. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, no hay margen de error para poder darnos cuenta de lo que claramente quiere decir la palabra de Dios en este pasaje. Entendemos que la iglesia no fue edificada sobre Pedro, no es así, sino que se edificó sobre la confesión de fe del apóstol Pedro. ¿Te acuerdas del estudio de la confesión? Tu fe en Cristo, tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la fe, eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa confesión de fe, la iglesia iba a ser establecida. Y para que no nos quepa duda, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseñan que el fundamento es Cristo. No puede haber otro fundamento más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién puso ese fundamento? Ese fundamento lo puso nuestro Dios. Desde Isaías lo reveló. Y Él fue, nuestro Dios fue el que colocó ese fundamento, que es Cristo. Y ni usted ni yo podemos cambiarlo.
Yo no puedo fundamentar algo porque ya está. Es Cristo. Cristo es el fundamento. Por lo tanto, nadie puede poner otro fundamento. Ni el apóstol Pablo se atrevió a hacerlo. Él enseñó y predicó sobre el fundamento que ya estaba, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es la piedra principal. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2:20 nos dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay bastantes pasajes que nos hablan acerca de este tema. Y no podemos decir que hay otro nombre, porque no lo hay. El apóstol Pedro en Hechos 4:11, el apóstol Pedro en Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro dice claramente: Jesús es la cabeza del ángulo, no es Pedro. No nos engañemos, no es Pedro. Jesús lo enseña 1, 2, 3, 4 veces. Dice que Él no es. Él solamente es una piedrita pequeña que está fundamentada sobre la roca principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí que esa es una piedra escogida y preciosa. Y en su primera carta, vamos a volver a su primera carta, ahí él lo sigue afirmando y lo sigue diciendo. Ahí en primera de Pedro, capítulo 2. Pero ahora vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice: acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más pruebas queremos? Creo que no hay duda. Es impresionante la cantidad de versículos en la palabra de Dios que nos hablan de que Jesús es la piedra angular. Y aún el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: acérquense a él, piedra viva. Ustedes como piedras vivas. Aquí es donde, de una manera metafórica, la iglesia es el edificio, los individuos, los cristianos, los que han sido lavados. Como piedritas vivas deben edificarse. ¿Sobre qué fundamento? Sobre Cristo. Él es nuestro principal fundamento. Él es la cabeza de la iglesia. Esto lo vamos a ver en la segunda parte, porque vamos a tener un segundo estudio sobre este mismo tema, pero ahora viendo cómo el apóstol Pablo utiliza esta analogía del cuerpo. Así que esto lo vamos a ver en la siguiente lección, pero todavía no terminamos. En este punto, y más importante, es el precio de esta iglesia. ¿Cuánto le costó al Señor? Aquí mismo en Primera de Pedro nos dice cuál es el precio. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Cuánto costó la iglesia? El derramamiento de sangre del Hijo de Dios. También nos dice ahí en Hechos 20:28, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso:
en Hechos 20:28, les dice: miren por ustedes y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Como podemos ver, la iglesia es del Señor. Él la compró, pagó un precio. Ese precio fue su derramamiento de sangre. Aquí el apóstol Pablo les dice a los ancianos, a los obispos: miren por ustedes, porque ellos también eran iglesia. Los obispos o los ancianos aquí eran iglesia y tenían la responsabilidad de cuidar por ellos y cuidar por todo el rebaño, con el propósito de apacentar al rebaño, a la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No le estaba entregando a los ancianos la iglesia como son suyos, como hoy en nuestros días muchas personas se adueñan de las iglesias, se adueñan de las personas, pero se olvidan que el pastor es Jesús al final de cuentas. Ellos solamente eran obispos que tenían que cuidar del rebaño. Era lo único que tenían que hacer. Así que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Y te invitamos a que puedas estar con nosotros para la segunda parte de este estudio, que nos habla acerca de esta analogía que utiliza el apóstol Pablo, cómo pone de ejemplo a Cristo como cabeza y cómo pone a la iglesia como su cuerpo. De veras que este tema va a estar muy interesante para la próxima sesión, así que te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones para que te llegue el video cuando lo subamos y que puedas estudiar con nosotros y seguir aprendiendo sobre la palabra de nuestro Dios. Se despide de ti, tu amigo en Cristo, Martín Juárez. Nos vemos hasta la próxima. Y obrero siempre habrá.